Primera Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Hermanos, el día de hoy vamos a exponer lo que enseña la Biblia, respecto a las responsabilidades de los miembros para con sus pastores. Y yo espero que no solo el hermano Joseph se alegre de este sermón, ni sea solo yo, sino que todos podamos aprender, hermanos, y alegrarnos y gozarnos con este aspecto doctrinal de suma importancia. Ahora, antes de introducirnos de lleno, quiero hacer un breve resumen para ubicarnos en dónde estamos, en dónde nos encontramos en nuestro estudio de la confesión. Como ustedes saben, hermanos, hemos hecho un salto en la confesión. Estábamos exponiendo y vamos a pasar a la doctrina de la ley, pero hicimos un salto para enfocarnos en la doctrina de la iglesia. O sea, estamos estudiando particularmente lo que la Biblia enseña respecto a el organismo vivo de la iglesia. Esto es debido a que hoy en día hay un muy mal entendimiento respecto a la doctrina de la iglesia y hasta existe un desprecio de ella, no solo en el mundo evangélico en general, sino aún entre los que se llaman reformados, en los que asimismo se dicen reformados. Por lo tanto, estamos visitando la doctrina bíblica de la eclesiología. Y al habernos introducido a esta doctrina, hemos comenzado con lo que se llama los 4 atributos de la iglesia. Después pasamos a las marcas de una iglesia bíblica, de una iglesia verdadera. Hermanos, ¿cuáles son las marcas esenciales de una iglesia bíblica? ¿Qué es lo que una iglesia debe tener para llamarse iglesia? 3 cosas. Predicación del evangelio, administración correcta de las ordenanzas y disciplina bíblica. Si no hay disciplina bíblica, no hay correcta administración de las ordenanzas. Pero no es el tema del día de hoy. Hemos aclarado, además, que el ser miembro de una iglesia no es una opción, hermanos, es una obligación. Porque hemos visto que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el monarca, Él es el rey, Él es el supremo legislador. Y debido a eso, Él ha legislado que todos los creyentes que han nacido de nuevo verdaderamente se unan a un cuerpo local, visible. No hay tal cosa como yo soy miembro solamente de la iglesia universal y no me interesa la iglesia local. No hay tal cosa como ese concepto. Además, hemos visto las responsabilidades de ser miembro. Hemos visto
los deberes. Y aquí es donde nos introducimos a nuestro tema. La última lección fue examinar cuáles son los deberes. ¿Cuáles son los deberes de un pastor para con la iglesia? Por ejemplo, dijimos los deberes esenciales. No expusimos todo lo que hace un pastor, sino cuál es su principal propósito. Vimos que su propósito principal es enfocarse en la palabra para una diligente y buena predicación, para la defensa de la fe, el presidir en las reuniones de la iglesia, la educación teológica a la iglesia, el gobierno, la exhortación, la disciplina en la iglesia, la consejería, la amonestación, el consuelo, entrevistas para aquellas personas que quieren ser miembro, la administración de los asuntos materiales de la iglesia y los diferentes tipos de asuntos, la administración del bautismo y la cena del Señor. Esto fue lo último que vimos. Hoy tocaremos el tema de las responsabilidades de los miembros para con sus pastores. Notemos, no vamos a ver las responsabilidades de los miembros para la iglesia local. No estamos exponiendo esta tarde las responsabilidades de los miembros para con otros miembros. Ya expusimos algo sobre esto. Ya dijimos que uno tiene la responsabilidad con su prójimo, en primer lugar, de tener santidad personal, de tener comunión con Cristo, de manifestar el amor los unos a otros, de congregarnos, de buscar la paz, de confrontar los unos a otros nuestros pecados, de aconsejarnos, de alentarnos, de orar unos por otros, de buscar comunión con los hermanos, de guardarnos de la calumnia, de no chismear en contra del hermano, de buscar arreglar nuestras diferencias, buscar la edificación del hermano, etc. Esas fueron las responsabilidades de los miembros para con los otros miembros. Ahora en el párrafo 10 de la confesión vamos a ver las responsabilidades de los miembros para con los pastores de la iglesia. Pueden abrir sus confesiones en el capítulo 26, párrafo 10. Capítulo 26, párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constante al servicio de Cristo en su iglesia, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus armas como aquellos que han de dar cuenta, la exposición pasada, es la responsabilidad de la iglesia a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en las actividades seculares y puedan practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Hay dos conceptos principales que establece la confesión. Hay dos cosas principales. No son todas, pero principalmente la congregación le debe respeto a sus pastores. Y en segundo lugar, mantenimiento. Mantenimiento. Abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es una verdad bíblica, hermanos, que la iglesia, al considerar el trabajo y el oficio de los pastores, debe corresponder con respeto. Me gusta la palabra que elige Benjamin Keach en su tratado La gloria de la verdadera iglesia. Cuando llega a los deberes de la iglesia para con sus pastores, él utiliza la siguiente palabra: la iglesia debe estimar. La iglesia debe estimar. Y esto nos da luz sobre qué tipo de respeto la iglesia debe tener para con sus pastores. La congregación debe a sus pastores un respeto que es nacido y acompañado del amor. Hermanos, la congregación no debe respetar a los pastores solo por el hecho de la posición en la que ellos han recibido de parte de Dios. La congregación debe respetar a sus pastores, debe estimar a sus pastores debido al amor, debido a que la congregación conoce que ellos trabajan para el beneficio de sus almas. Ellos deben corresponder con un ferviente amor. Y quizá esta será el estudio de la confesión donde más voy a citar a hombres muertos que hablan sobre este tema, hermanos. Quiero que vean desde las Escrituras este principio. En cada principio mencionaremos un texto. Al mismo tiempo que vean cómo otras personas han enseñado esto. Por ejemplo, cuando Nehemiah Cox habla sobre el respeto a los pastores, él lo dice de la siguiente manera: le deben a su pastor un gran amor, respeto y honor por causa de su trabajo, y Dios demanda que hagan la retribución debida por esto. Si en el mundo tienen un verdadero amigo, es aquel que vela por sus almas, el que les dice la verdad y se esfuerza noche y día para presentarlos perfectos ante Cristo. Ahora, lo siguiente es muy interesante, hermanos. El argumento de Nehemiah Cox es el siguiente: deben respetar y estimar a sus pastores porque su corazón debe amarlos, debe nacer de amor. Ellos son los que se encargan de elaborar para ustedes. Todo lo que hacen es para la gloria de Dios y el beneficio de sus almas. Y miren lo que viene a continuación: no permitas que su fidelidad al amonestarles provoque una disminución de su amor a Él, sino que si aman su propia salvación, deben aumentar aún más su aprecio para con Él, para con el pastor. Ningún hombre sabio odiará a su médico por haberle dado un remedio amargo cuando su vida es salvada por esto. O a un cirujano por realizarle una operación dolorosa cuando la recuperación o preservación de un miembro de su cuerpo depende de eso. Cristo no tolera el desprecio de sus mensajeros. Por lo tanto, presten atención de no provocarlo, echando una mirada de desprecio sobre ellos, ni de robar a sus propias almas del beneficio de su ministerio, al albergar malas suposiciones o prejuicios indebidos contra ellos. El argumento es que cuando los pastores son fieles, hermanos, cuando un pastor es fiel a su llamado, esto implica predicación. Una predicación que se basa en la palabra y que lo que diga la palabra se va a hablar. Ya sea que duela, ya sea que sean textos duros, pero él debe ser fiel. Él va a amonestar, él va a exhortar, él va a dirigir la disciplina de la iglesia. Y cuando hace eso, dice Nehemiah Cox, que no se disminuya su amor para con ellos. Si lo hacen es porque aman sus almas. Y entonces pregunta: ¿a poco se enojan con el médico que les da una medicina muy amarga, pero que les alivió de su enfermedad? No,
Es más, permitimos que el médico llegue a cortar hasta un miembro de nuestro cuerpo si éste preserva la totalidad de nuestras vidas, ¿no es verdad? ¿O qué hombre prefiere que un dedo gangrenado se quede en su cuerpo para que después todo su cuerpo se vea afectado? De igual manera, que el amor hacia el pastorado de la iglesia y el aprecio no disminuya, hermanos, por causa de la fidelidad al ministerio. Ahora, si el respeto que debe la iglesia a los pastores es nacido del amor, yo creo que hay otro elemento principal que la iglesia debe hacer para con sus pastores. Y esto es orar por ellos. Hermanos, el amor se debe mostrar más que en palabras de respeto. Y qué mejor manera de demostrar el amor para con los pastores, de demostrar el amor para con ellos, que a través de la oración. Dice el apóstol Pablo, hermanos, orad por nosotros. Pablo continuamente oró que oraran por él, que oraran por su equipo. Oren para que se abra puerta del evangelio. Oren para que seamos preservados en el ministerio. Hermanos, una buena manera, noten este argumento, si el respeto debe ser nacido del amor, una manera de demostrar ese respeto es a través de la oración hacia los pastores. Benjamin Kitch, en su escrito sobre la iglesia, da estos 4, da algunos más, pero estos 4 son los más claros. 4 razones por las cuales la iglesia debe orar por sus pastores. La iglesia tiene la responsabilidad de orar por sus pastores. En primer lugar, dice Benjamin Kitch, el ministerio es grande. ¿Quién es suficiente para esas cosas? Segundo lugar, la oposición en contra de ellos no es poca. Tercer lugar, sus debilidades y tentaciones suelen ser muchas. Cuarto lugar, si ellos caen, es un gran deshonor para Cristo y para su pueblo. Pues los caminos de Cristo llegan a ser reprochados. Así que estas son algunas razones, hermanos, por lo cual la iglesia debe presentar un servicio fiel y continuo en la oración por los pastores que Dios ha dado. Dice Nehemiah Cox, el éxito de todas sus labores depende de una bendición divina y de la presencia de Dios con ellos. Y en estas cosas, tanto la gloria de Cristo como la consolación y edificación de sus propias almas está íntimamente relacionadas, lo cual es una razón suficiente para que tomen conciencia de este deber. Nehemiah Cox hace el siguiente argumento, hermanos. Dice, si los pastores son los que velan por sus almas, les conviene a ustedes orar por ellos, porque el fruto de su ministerio son ustedes. Así que intercedan, si aman sus almas, intercedan por ellos, para que ellos puedan presentar un ministerio fiel, un ministerio completo, un ministerio balanceado, para que no caigan en reprobación, para que no caigan en tentación, porque lo que pasa al pastor, como dice el texto, como va el sacerdote, va al pueblo. Hermanos, tenemos que ser muy breves en esto, ya que es larga esta doctrina y no queremos hacer una serie de 10 lecciones de las responsabilidades de los pastores de las responsabilidades de los miembros para con los pastores, sino cubrirlos en una sola lección. Segundo argumento. Si el respeto que la iglesia debe a sus pastores es nacido del amor, entonces una manera de demostrar amor es por medio de orar por ellos. Pero otra manera que la Biblia enseña en la que los creyentes muestran amor es por medio del sometimiento a los pastores. Es una responsabilidad bíblica que los miembros de la iglesia deben un sometimiento a sus pastores, no un sometimiento ciego, no un sometimiento
legislador autoritativo, sino un sometimiento bajo las Escrituras. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Esta es una manera del sometimiento, imitar la fe. Cuando alguien imita, está manifestando una sumisión. Y dice Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, caminen como ellos caminaron. Los pastores de la iglesia, en la forma de conducirse en la iglesia, en la forma de actuar en la iglesia, están predicando con sus hechos. Cuando la iglesia sigue, cuando la iglesia imita ese caminar, la iglesia se está sometiendo a ellos. Ahora, no es solo sometiéndose por medio de imitar su fe, como dice Hebreos 13, vean el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten esto, hermanos. Esto implica que si los pastores están sometiéndose a la palabra, el consejo que ellos dan debe ser atendido según la fidelidad de su consejo. ¿Me explico? En realidad, ellos se someten a Dios cuando se someten a los pastores, porque los pastores solo deben dar el consejo de Dios. Pero ellos manifiestan su amor cuando ellos se someten voluntariamente, cuando ellos escuchan el consejo, porque la iglesia debe saber que los pastores de la iglesia no están actuando para su propio beneficio, no están aconsejando tal o tal solo para beneficiarse a ellos, que cuando aconsejan, aunque no sea lo mejor para el que escucha, es debido al amor, es debido al bienestar de esa alma, es debido al deseo de que esa alma prospere en su vida cristiana y vaya bien. No es, hermanos, y creo que con libre conciencia se puede decir esto, que no es cuando los pastores de esta iglesia aconsejan para su propio beneficio, que no es para sus propios deleites y para gastar en sus propios deseos, que cuando la iglesia aconseja a la diferente gama de personas que se acerca, lo hace por amor a esas almas. Recuerden, siempre que estén sometidos a la palabra, pero si están sometidos a la palabra, es la responsabilidad de la iglesia. Yo creo que el argumento aquí no es solo que la iglesia se someta, los miembros se sometan. Creo que el argumento es que lo hagan voluntariamente. Que lo hagan, Señor, quizá no es el consejo que quiero escuchar, quizá no es exactamente las palabras que quería escuchar, pero si los has puesto a ellos para que me dirijan y ellos han mostrado amor hacia mi persona, me someto voluntariamente, no quejándome, no esparciendo chisme, no esparciendo rumores. Estos autoritarios en la iglesia quieren hacerme amarga la vida, pero en amor, pero con buena conciencia. Dice Nehemiah Cox, les deben sumisión y obediencia a ellos en el desempeño de sus oficios y en el ejercicio de este mandato y supervisión que Cristo les ha encomendado a ellos para su edificación. Pero cuando la ley de Cristo es observada y se exhorta a la conformidad de ella por la evidencia y demostración de la verdad de las Sagradas Escrituras, es aquí donde la observancia de las personas es esperada justamente. La obediencia de las personas es esperada. ¿Qué está diciendo Nehemiah Cox? Cuando los pastores de la iglesia no están violando el consejo de las Escrituras, la iglesia debe voluntariamente someter ante el consejo.
El que se cree demasiado bueno o demasiado sabio como para recibir instrucción o someterse a la reprensión de su pastor, difícilmente, estas palabras son duras, pero creo que son verdad. Repito, el que se cree demasiado bueno o demasiado sabio como para recibir instrucción o someterse a la reprensión de su pastor, difícilmente merece un lugar en cualquier congregación cristiana. O sea, cuando alguien se acerca a escuchar para no escuchar, cuando alguien se acerca a escuchar el consejo para no seguir el consejo, cuando alguien se acerca para exponer su vida para no escuchar la reprensión, dice Nehemiah Cox, no merece estar en ninguna congregación. Hermanos, estas son las responsabilidades concernientes al respeto que dice nuestra confesión en el párrafo 10. Es la responsabilidad de la iglesia a la que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido. Eso es lo primero que la confesión presupone que la iglesia va a hacer. Darles todo el respeto debido, porque ellos reconocen que han sido puestos por Dios, porque ellos reconocen que el ministerio lo hacen por amor a sus almas, porque ellos reconocen que el ministerio lo hacen en conformidad a la palabra, porque ellos reconocen que lo que hacen lo hacen por la gloria de Dios y el amor a la iglesia, y por eso debe todo el respeto debido. Ahora, antes de introducirnos al siguiente punto, me gustaría dar 10 pequeños párrafos. Son muy breves, hermanos, no se espanten. Son 10 pequeños párrafos que escribió el pastor Joel Beeke, el hermano que nos va a visitar muy pronto. Y el título de estos 10 pequeños párrafos es los 10 mandamientos de los miembros de la iglesia para con sus pastores. Son 10 mandamientos, hermanos, no son inspirados, pueden tener algún error, pero creo que resume muy bien lo que implica el respeto a los pastores en la iglesia. 1. No idolatres a tu pastor. No esperes de él algo que solo Dios puede hacer. No lo hagas un salvador. 2. No critiques a tu pastor a menos que se aparte de la verdad. Y si es así, o sea, y si se ha apartado de la verdad, hazlo con muchas lágrimas. No digas, se apartó aquí, ahora sí lo he agarrado, lo podemos ahora sí destruir. No, dice, si pasa eso, hazlo con amor. Él es un mero hombre, débil, pecador, como tú. Solo su oficio es divino, pero su persona es humana. Si te olvidas de esto, dirás, Hosana hoy, pero gritarás que lo crucifiquen mañana. Hermanos, hemos visto esto. No evites a tu pastor, ve a él. Dile tus necesidades, pero al mismo tiempo no gastes su precioso tiempo. Es tu deber y responsabilidad ir a él con tus preguntas y problemas espirituales. Y eso será un gran aliento para él. Yo vi que está diciendo, si tienen cara seria o de enojón, no te espantes, ve a él. Ellos se alegran cuando vienes con tus inquietudes. A ellos les gusta contestar esas inquietudes. 4, lo que acabamos de decir, ora por tu pastor. Ora que él pueda mantenerse humilde y santo. Ora por su cuerpo, que él pueda mantenerse fuerte por muchos años. Ora que él pueda estar ardiendo y brillando como una luz. Ora por su ministerio, que sea abundantemente bendecido. Ora por su esposa, por su familia, por su preparación del sermón, por las consejerías que imparte. Ora para que su ministerio sea eficaz. Sé un buen oyente. Y hacedor de los sermones que él predica. Escucha y obedece a tu pastor, siempre y cuando predica las escrituras. Recíbelo como la misma palabra de Dios.
Recuerda que tu pastor es un regalo de Dios para ti. Interésate en tu pastor. No permitas que todas tus conversaciones con él giren alrededor de ti. Sé amable con él mientras muestra interés por él, por su vida y por la vida de su familia. Él también es humano. Recuerda apreciar las fortalezas de tu pastor y minimizar sus debilidades. Siempre recuerda a ti mismo que el próximo pastor que te toque puede que no tenga las mismas fortalezas que estos o que este que tienes. Mira más allá de tu pastor. Mira a aquel a quien tu pastor representa delante de ti. Sé un colaborador con tu pastor. Sean desprendidos, exaltadores de Cristo y colaboradores. Busca tener humildad, sabiduría, paz y unidad y ponla en práctica con ellos. Mantén una perspectiva eterna de su ministerio respecto a tu pastor. Pide a Dios que tu pastor pueda dar buenas cuentas de tu alma en el juicio final. Recuerda que tú no vas a dar cuentas por las fallas o fortalezas de tu pastor, pero ellos sí. Pero sí vas a dar cuentas de las palabras que ellos te dan a ti. Hermanos, solo una iglesia que es nacida de Dios. En verdad, cuando uno medita esto y te pones a pensar si esto le dijeras a personas inconversas, es casi absurdo, es imposible, hermanos. Solo el Espíritu de Dios puede generar esta preciosa dinámica. Y quiero decir algo, hermanos. Tengo libertad de predicar esto, porque aunque es verdad que como iglesia, así como los pastores deben crecer en su ministerio, la iglesia debe crecer en esto, pero ciertamente es visible esta realidad en la iglesia. Es por eso que lo predico con libertad, no echando pedradas o golpes a la iglesia, porque creo que se hace. Sin embargo, lo hago con el propósito que la iglesia pueda fortalecerse en este punto y que todos podamos crecer. Ahora llegamos al punto delicado, incómodo. ¿Qué otros adjetivos podríamos usar? El mantenimiento. Hermanos, tengo que decirles algo. El enfoque de la confesión en el párrafo 10 no es los deberes de los pastores, no es el respeto que la iglesia debe a sus pastores. El enfoque principal del párrafo 10 es el mantenimiento que la iglesia debe proveer para con sus pastores. Y digo algo, lo predico con la misma libertad que acabo de predicar lo anterior, porque creo que esto, el principio, se practica en la iglesia, aunque de igual manera debemos crecer. ¿Cómo sé que no es el argumento principal el respeto? Vean esto, vean su confesión. No solo el debido respeto. O sea, parece que la confesión está dando por sentado que algo que la iglesia va a dar es el debido respeto. Dice, no solo eso, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas. Además, no solo por la redacción, no solo por las mismas palabras en la confesión, sabemos que este es el enfoque principal, sino por el contexto histórico. Sabemos que la confesión puso énfasis en esto. ¿Por qué? Porque como nos muestra James Renihan en su libro Belleza y Edificación, que es un libro histórico sobre los bautistas particulares, bautistas reformados, él demuestra que este era un problema en el siglo XVII. Los pastores estaban recibiendo un salario demasiado pobre, de tal manera que lo tienen que
describir y poner en un artículo de la confesión de fe. ¿No es interesante que en un artículo doctrinal expongan la necesidad del mantenimiento para los pastores? Así que por estas dos razones, la redacción de la confesión y en segundo lugar, por el contexto histórico, sabemos que esta era la gran preocupación respecto a la necesidad de los deberes de los miembros para con sus pastores. Es por eso que decimos que es el enfoque principal. Ahora, antes de exponerlo, tengo que decir que este es un tema difícil. Siempre que se habla de las cuestiones concernientes al dinero, se levanta cierta tensión. ¿Por qué ocurre esto, hermanos? Al menos pensé en dos razones principales. En primer lugar, porque hay algunas iglesias que hablan tanto de este tema que las personas quedan fastidiadas, ¿sí? Esto es una razón legítima, que las personas se enfadan de este tema. Solo lo que escuchan es: da tu ofrenda, pruébame y abriré las ventanas de los cielos, no robes a Dios, da tu ofrenda. ¿Cómo quieres ser bendecido si no echas tu diezmo? Y el texto que más citan en algunas iglesias es Malaquías. No robes a Dios, sino pruébalo y Él bendecirá. Esto produce cierta tensión cuando hablamos de cuestiones de finanzas en la iglesia, ¿no es verdad, hermanos? Pero para los que nos visitan por primera vez, quiero decirles que hoy quizá puede ser la cuarta o quinta vez en 6 o 7 años que se ha tocado desde el púlpito el asunto de la cuestión financiera. Una enseñanza fue hace muchos años, no sé cuántos, donde nuestro hermano Joseph predicó para demostrar que el diezmo no es bíblico. Hemos hablado 4 o 5 veces desde este púlpito de las finanzas, y uno fue para demostrar que el diezmo no es bíblico. En ese texto también, en ese video también se expone cuál sí es la forma en que la iglesia se sostiene, aunque todos olvidan lo segundo y solo recuerdan lo primero. La segunda ocasión, de las que yo me acuerdo, y si hay más me pueden corregir, pero de la que yo me acuerdo, la otra ocasión, me tocó a mí hablar de las cuestiones de dinero por predicar Mateo 5 expositivamente, hermanos. Ustedes saben que nosotros vamos texto por texto. Y en Mateo 5 nos encontramos al menos con 2 textos que hablan de esto. Uno fue el de no hacer tesoros en la tierra, texto en el que expusimos el peligro de la idolatría al dinero, aunque no hablamos de cómo se debe sostener una iglesia. No tocamos nada de eso en ese sermón. Y la otra ocasión que hablamos del dinero fue cuando expusimos Mateo 6, de cómo la Biblia enseña que el creyente sea caritativo con su hermano, de la caridad cristiana. Así que, hermanos, en esta iglesia hemos tocado estas veces la cuestión del dinero, para hablar que el diezmo no es bíblico y cuál es la forma en la que la iglesia se sostiene, para hablar de la idolatría al dinero y para hablar de la caridad cristiana entre los hermanos. Y no hablamos de cómo la iglesia se sostiene. Así que somos una iglesia que no toca este tema, y en el púlpito cada semana den sus ofrendas y hacen un montón de circo y teatro para que no se pierda el evento especial de unas iglesias, hermanos, es la recolección de diezmos. Ahí hasta ponen personas en las puertas para que no salgan al baño, para que no salgan, que esperen a que las ofrendas se den. Somos una iglesia que no cree que eso debe ser hecho.
Somos una iglesia que confía en la providencia del Señor y que hasta ahora se ha demostrado. Pero regresando al punto, ¿por qué hay tensión al hablar sobre estos temas? En primer lugar, porque es un tema que es abusado por muchos pastores, que en ocasiones se genera un ambiente donde solo piensan en los pastores con un símbolo de pesos y ya. Como alguien que solo está persiguiendo eso y ve a todos con símbolo de pesos. Pero creo que con libre conciencia podemos decir que este no ha sido el caso en este lugar. Hermanos, entonces debemos discernir cuál es la forma bíblica en que la iglesia se sostiene. No son los diezmos, pero cuál sí es la forma bíblica. Pero hay otra razón por la cual se pone tenso cuando hablamos de este tema. Y hermanos, creo que como mexicanos este tema nos espanta. Creo que es un tema para los mexicanos más espantoso que para otras regiones. Creo que en los Estados Unidos iglesias tienen más libertad de hablar sobre estos temas. Creo que los mexicanos tienen un tabú para hablar de estos temas. Es un poco espantoso. Creo que el mexicano es un poco menos enseñado sobre estos temas. Creo que debido a sus principios cristianos, al menos en un principio en los Estados Unidos, no es algo extraño para ellos saber que uno de sus deberes como miembros de la iglesia y como los que asisten a la iglesia es apoyar a la iglesia económicamente, porque esta es la manera en la cual ella va a mantenerse y avanzar. Hermanos, creo que esto no es un tema tan espeluznante en los Estados Unidos y otros lugares, pero creo que en México debemos aprendernos a quitar de estos estigmas, cosas que traemos. Y debemos ser claros al exponerlo, con el deseo de ser bíblicos en todas nuestras acciones. El principio que se expone en el párrafo 10 del mantenimiento a los pastores solo es un elemento en otra gran doctrina. Solo es un punto en otra gran doctrina. ¿Cuál es esa doctrina, hermanos? La doctrina de las ofrendas a la iglesia. El sostenimiento de los pastores solo es una parte de esa gran doctrina. La iglesia, Dios ha decidido que ya no va a avanzar a través de la imposición del diezmo, pero va a funcionar a través del corazón dadivoso de las personas que conforman la iglesia para que ésta se supla sus necesidades. Hermanos, el principio apostólico es eso. Ahora, hoy en día no debemos pedir que las iglesias, que los hermanos vendan sus casas y sus carros para que lo den a la iglesia, pero ese fue en un principio la forma, porque fue el método en el cual la iglesia se sostuvo en el inicio. Pero este es un principio que se expone, como lo vamos a ver en unos textos, donde la iglesia debe dar nacido del amor, nacido del amor. Y la iglesia debe dar, no solo considerando los gastos materiales como local, como comidas, como proyectores, como material que se compra, sino debe dar considerando a sus pastores en ello. Los mensajeros de la asamblea percibieron que había una negligencia general de parte de las iglesias para el sostenimiento adecuado de los pastores y por lo tanto trataron este tema. Benjamin Kitch indica que algunos de los pastores sufrían bastante financieramente en sus ministerios y esto hasta espantaba a algunos posibles
candidatos al ministerio. Y hermanos, no solo la confesión de fe tuvo esta situación. Juan Calvino trata esto. Juan Calvino en Ginebra tuvo este problema. Muchos de los pastores eran descuidados en lo que se llamaba la venerable compañía de pastores. Y muchos, estaba leyendo hoy por la mañana en un libro, que algunos pastores, sus casas estaban tan dañadas que se les caían las paredes. Y cuando se les caían las paredes tenían que ir a pedir al consistorio, a la pequeña aristocracia, que suplieran una nueva casa. Otro pastor, ellos tenían que vivir cerca de la congregación para poder supervisar a los creyentes, para poder saber cómo viven entre semana. Pero él vivía tan lejos que no le daba tiempo de llegar en el mismo día. Y Juan Calvino y el consistorio y la venerable compañía de pastores pidió, si no le van a dar una casa más cerca, al menos provéale un caballo. De tal manera que pueda llegar y estar ahí. Ellos están viendo por sus almas. Hermanos, y ellos tuvieron muchos problemas. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre este punto? 1 Corintios 9. Hemos leído este pasaje, así que solo lo citaremos brevemente. El sostenimiento a los pastores no es algo que la iglesia debe hacer simplemente porque es algo que se le ocurrió. Recuerden, hermanos, la iglesia no se gobierna de acuerdo a nuestras ideas. La iglesia se gobierna de acuerdo al santo patrón dado por el Señor Jesucristo en su revelada palabra. Y cómo dice que los que trabajan en el ministerio deben vivir. Dice en el versículo 8, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hermanos, ¿quién fue soldado? ¿Cuándo han visto un soldado sin una patria reflejada en su uniforme que está luchando y sosteniéndose para sí mismo? Él trabaja un poco en la granja y después va y lucha solo. No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir. Dice, este es un principio de equivalencia dinámica. En el antiguo pacto se prohibía que el buey que trillaba no se quedase sin alimento, aplicando ese principio de equivalencia dinámica. Los pastores que trabajan hoy en día deben poder disfrutar del sostenimiento de sus necesidades. Primera Timoteo capítulo 5. Perdón, hermanos, perdí la 5:17. Estaba en el capítulo 6. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La iglesia, hermanos, es necesario citar las palabras de la confesión. No solo debe todo el respeto debido, sino el compartir para suplir las necesidades de los que trabajan, de los que
viven en el ministerio pastoral, en la predicación y en la enseñanza, dignos de doble honor. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, el principio bíblico es que aquellos que viven del ministerio deben vivir del ministerio. Que aquellos que viven del evangelio deben vivir del evangelio. A la luz de esto, es claro que el sostenimiento de los pastores es un aspecto bíblico que una iglesia que busca ser bíblica en todos sus aspectos debe considerar. Dice Nehemiah Cox, están obligados, hablando de los miembros, de acuerdo a su capacidad, a proveer un mantenimiento cómodo y honorable para ellos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas palabras no solo piden el mantenimiento de los ministros, sino también una contribución tan abundante para que puedan hacer partícipes con ustedes en toda buena obra. Dice la confesión: de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en las actividades seculares. Dice Nehemiah Cox, un ministro está obligado a ocuparse en su totalidad y solamente de su llamado en el ministerio y no debe enredarse en los negocios de la vida. Hermanos, no porque los otros trabajos del mundo sean profanos en sí mismos, sino porque este hombre que ha sido designado para el ministerio tiene como profesión, tiene como llamado, tiene como labor todas las responsabilidades que ya hablamos del pastor. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. Nehemiah Cox argumenta que los pastores deben recibir lo suficiente como para no enredarse en los negocios de la vida, de manera que puedan dar predicaciones sólidas. Eso me encantó de Nehemiah Cox. Él dice, ellos deben pasar el tiempo en la oficina, estudiando, trabajando en el texto, trabajando en la teología, consultando comentarios, consultando a los antiguos, discerniendo, meditando, aplicándolo a su propio corazón y pensando en la congregación, para que lo que traigan el domingo no sean unas pequeñas ramas de lechuga, no sean unas pequeñas ramas de... no quiero ofender a vegetarianos ni nada, pero digo, que no traigan algo que traigan un buen contenido doctrinal, un contenido teológico, que se vea que en la semana pasan tiempo indagando en el texto, profundizando en el texto, de manera que todos puedan ser alimentados en la iglesia, desde los más maduros hasta los más jóvenes. Hermanos, esto es importante. Estos hombres que han sido llamados al ministerio deben consagrar su tiempo, así como para la visita de las entrevistas de las personas que quieren ser miembros, arreglar los asuntos de la iglesia, la consejería y demás. Así como para que puedan cumplir bien sus funciones. ¿Cuál es la función principal del pastor, hermanos? Predicación, oración, administración de la iglesia, consejería, disciplinas, entrevistas, etcétera. Pero dice la Escritura que alguien que es llamado para el ministerio debe ser hospitalario. Vean la confesión, dice, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad con los demás. Hermanos, un hombre que es elegido en el pastorado se supone que practica
la hospitalidad que se demanda en 1 Timoteo 3. Debe ser hospedador. Debe ser hospedador. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Y cómo es que puede practicar ser un pastor bíblico de hospedador si solo tiene las cuestiones más básicas? Por ejemplo, dice Nehemiah Cox, un anciano u obispo está bajo la obligación especial de ser hospitalario y de establecer en sí mismo un patrón de amor y generosidad compasiva hacia las pobres almas. Y el argumento de Nehemiah Cox es que el salario que ellos deben recibir debe ser suficiente para que puedan practicar este aspecto. Además, hay algo, hermanos, que Pablo dice, que los que no proveen para su casa son peor que un incrédulo. El pastor, al ejercer su trabajo ministerial, tiene la responsabilidad de esforzarse a tal manera que pueda recibir el salario suficiente, no solo para que subsista él, sino su familia. Sino su familia y sus hijos. Hay dos tensiones, hay dos cosas que debemos evitar cuando hablamos del sostenimiento a los pastores. Una, hermanos, que sea tan básica, que solo cubra sus necesidades tan esenciales que no pueda practicar y que tenga que enredarse, si no con su cuerpo, si en su mente, sobre sus finanzas, y tenga que preocuparse sobre lo que será el próximo tiempo. Ese es un extremo. Pero hay otro extremo que debemos cuidar. El mantenimiento a los pastores debe ser con cuidado, de tal manera que no caigan en avaricia. Creo que nuevamente las palabras de Nehemiah Cox nos dan sabiduría en esto. Palabras de sabiduría sobre el sostenimiento pastoral. Si Dios bendice una congregación con una porción abundante de bienes de este mundo, es su deber hacer a sus ministros partícipes con ellos en su próspera condición, teniendo cuenta el lugar y la ocupación en que él está y el servicio que presta. Sería sumamente indigno pensar que han hecho suficientes y solamente son suplidas sus necesidades urgentes, mientras que ustedes abundan en cosas innecesarias. Dice, si la congregación tiene abundancia, no hay razón por la cual mantener al pastorado, al cuerpo pastoral en escasez. Si la congregación es pobre, su ministro debe estar contento de ser pobre con ellos. Aún más, regocijarse de ser aprobado ministro de Cristo por hambre y desnudez, si la providencia de Dios lo llama a ello. Pero mientras está en el poder de su mano, de la iglesia, proveer algo mejor para él, Dios lo espera de ustedes. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ni permitirá que sus mandamientos sean despreciados y evadidos sin dar una reprensión justa al infractor. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hermanos, creo que esto es la doctrina bíblica del sostenimiento pastoral y de los deberes de los pastores, de los deberes de la congregación para con sus pastores. Sostenimiento, respeto. Repito, doy gracias a Dios porque esto se ve.
Pidamos que como iglesia crezcamos y maduremos en este punto, hermanos. Que el Señor nos ayude. Oremos.